Maestra Jessica, nosotros estamos en el mes de abril hablando de un tema muy especial que son las cualidades de Dios. Y una de las cualidades de Dios es la omnisciencia, que es que Dios todo lo sabe. Maestra, ¿ya te imaginaste el cerebro de Dios? Ya. Debe ser muy grande. Dios todo lo sabe, lo que estoy pensando en este momento, lo que yo estoy pensando, lo que queremos hacer, ya Dios todo lo sabe. Y por eso tenemos un recurso muy divertido que a los niños les va a gustar mucho. Yo mandé a la maestra Jessica que me consiguiera un cartón y la maestra Jessica me consiguió un cartón. Ella salió corriendo y me consiguió un cartón para preparar nuestro recurso. Y nosotros preparamos este recurso, un cerebro bien grande para que los niños tengan por lo menos una idea de cómo es el cerebro de Dios. Dios está pensando, Dios sabe ya lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, maestra Jessica, si un niño está pensando en desobedecer a sus padres, ya Dios lo sabe. Por anterioridad ya Dios sabe todos los pensamientos antes del niño realizarlo. Por ejemplo, aquí tenemos, este recurso fue hecho de cartón, lo pintamos con pintura al frío y colocamos imágenes de niños haciendo las cosas que desagradan a Dios. Por ejemplo, tengo aquí una niña envidiando a otra niña que sacó buenas notas y como ella no estudió, sacó malas notas. Entonces ya está teniendo envidia de esta niña. Ya Dios sabe que esa niña está siendo envidiosa. Tenemos aquí un niño robando, maestra Jessica. Bueno, antes de ella hacer eso que va a hacer robar, ya Dios está pensando, ya Dios sabe lo que Dios sabe, maestra, que él está robando. Él piensa que nadie lo está viendo porque no está el papá, no está la mamá, no hay nadie en la casa. Entonces él agarra la cartera del papá o de la mamá y quiere agarrar, él dice, ay, tiene 100 billetes, pero no, yo no solamente le voy a quitar uno. Pero Dios está viendo que él está robando. Dios ya sabe que él está robando. Tenemos imágenes de un niño mintiendo. Aquí las pruebas muestran que el niño hizo que manchó el cojín del mueble. Entonces el padre le está preguntando si él lo hizo y él dice que no, con la cara muy fría. Él dice que no. Entonces tenemos aquí otra imagen del niño peleando. Cuando el niño tiene esa actitud, ya Dios sabe, antes del niño hacer lo malo, ya Dios sabe que él lo está haciendo, ya Dios sabe que él está pensando. Entonces, ¿qué queremos? Que el niño tenga, claro, el cerebro de Dios es muchísimo más grande que este, maestra Jessica, pero para que los niños tengan una noción de la magnitud del cerebro de Dios. Entonces, cuando ellos vayan a hacer algo malo, cuando ellos estén pensando hacer algo malo, ellos se van a imaginar a este cerebro grandote y no van a querer hacer aquello, ¿verdad, maestra Jessica? Entonces, maestras y coordinadoras, esperamos, ¿verdad, maestra Jessica, que les haya gustado este recurso. Es súper fácil. Lo que queremos que los niños realmente entiendan la grandeza de Dios. Cuando ellos vayan a querer hacer algo malo, algo que desagrada a Dios, primero piensen que Dios lo sabe todo. Y aunque ellos estén solitos, estén de día, de noche, en oscuros, en la claridad, Dios siempre va a saber todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros pensamos. Entonces, maestra, esperemos que les haya gustado este recurso y queremos ver las fotos, ¿verdad, maestra Jessica? Queremos que ustedes tomen fotos de todo lo que hagan en esta clase este día domingo. Que Dios las bendiga y será hasta la próxima.